¿Qué tal? Buenos días amigos, buenos días colegas. Vamos a hacer esta presentación en representación del grupo de investigación, del grupo argentino colaborativo de investigación en alto flujo y pronovigil. Mi nombre es Mariano Esperati, yo soy médico intensivista, coordino la unidad de cuidados intensivos del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata y además, bueno, y soy docente universitario y en nuestro servicio tenemos un dispositivo, digamos, agrupado para realizar investigación clínica y un poco la presentación tiene que ver con eso. Se va a dividir en dos partes. Por un lado, en una primera parte les vamos a presentar nuestra experiencia y los resultados de nuestros trabajos de investigación en esta área en particular durante la pandemia, y en la segunda parte vamos a presentarles el nuevo proyecto en el que estamos participando y para el cual queremos convocar a la mayor cantidad de centros posibles para formar parte de este proyecto colectivo que nos ha sido muy satisfactorio en los términos que lo hemos, que lo hemos llevado adelante y que obviamente es mejorable, ¿no? En principio todo comienza con la experiencia del grupo de FRAT. ¿Se acuerdan? Allá por el 2015 ellos evaluaron la efectividad, la eficacia, mejor dicho, en un ensayo clínico del alto flujo versus no invasiva y versus oxígeno convencional, y pudieron ver que en el grupo de pacientes que tenían menos de 200 de PAFI, la probabilidad de intubación bajaba, y eso resultaba significativo respecto tanto del oxígeno estándar como de ventilación no invasiva. En otras palabras, el alto flujo pudo reducir la probabilidad de intubación. Durante la pandemia nosotros, como tantos centros, lo que hicimos fue sumar la posición prona al alto flujo en pacientes que tenían insuficiencia respiratoria grave relacionada a COVID. Esencialmente lo que hacíamos, junto con un grupo de centros que participamos de este consorcio, de este grupo colaborativo, en los hechos lo que hacíamos era cuando el paciente ingresaba y presentaba y confirmaba COVID, chequeábamos insuficiencia respiratoria y siempre que el paciente tuviese alguna de estas tres variables, menos de 200 de PAFI o de saturación, menos de 92 con bajo flujo, o 30 o que estuviera taquimnaico con uso de accesorios, comenzábamos con alto flujo. Y si en las 4 horas siguientes el paciente no tenía ningún criterio de urgencia o de emergencia de intubación, si no tenía una indicación inmediata de intubación y podía tolerar la cánula de alto flujo, procedíamos a la colocación en la posición prona durante todo el tiempo que el paciente lo pudiera tolerar, haciendo pausas para la higiene y para las comidas. Y todas las cointervenciones restantes estaban a cargo de los equipos tratantes de acuerdo a su criterio y a su uso habitual de los diferentes tratamientos. Definimos que había fracaso de tratamiento cuando el paciente se tenía que intubar. El criterio de intubación eran los mismos criterios que usó FRAT en el estudio floral y el primero que vimos en la presentación, o bien que se muriese cualquiera de estos dos criterios era considerado fracaso de tratamiento. Y luego de una reducción, si el paciente andaba bien, comenzábamos reduciendo inicialmente, y una vez que el paciente había alcanzado cierta estabilidad clínica, reducíamos progresivamente FIO hasta 0,4, posteriormente reducíamos flujo de a 10 litros hasta 40 litros, y cuando el paciente presentaba 40-40, hacíamos una prueba de bajo flujo, luego de lo cual, si el paciente era capaz de tolerar bajo flujo sin desaturar, finalizábamos con la posición prona. Entonces, el primer reporte de este trabajo se relacionó sobre la efectividad de la intervención y sobre todo la efectividad centrada en el tiempo de exposición, o sea, en relación al tiempo de exposición a la posición prona, ¿sí?
en una cohorte de 330 pacientes. Este fue un estudio observacional, no fue un ensayo clínico. Dividimos a los pacientes en aquellos que toleraron más de 6 horas y los que no toleraron el prono. Hicimos para de alguna manera compensar o ajustar las diferencias que había efectivamente entre estos dos grupos en las variables, en las que algunas variables de estos grupos eran distintos. Utilizamos un score de propensión para ajustar estas diferencias con un abordaje de inferencia causal. Y lo que vimos es que la probabilidad o el riesgo de intubación se redujo, y no solo se redujo, sino que se redujo con un gradiente que tenía que ver con el tiempo de exposición. A más horas de exposición se reducía progresivamente más el riesgo de intubación. Y cuando miramos muerte, con más de 6 horas parecía que no alcanzaba para reducir el riesgo de muerte, pero cuando superábamos el umbral de 8 horas parecía que el riesgo de muerte se reducía y sucedía un fenómeno dosis-respuesta, al igual que con el riesgo de intubación. A más horas de exposición, menor riesgo. En una segunda instancia hicimos este mismo análisis que les acabo de mostrar, pero una vez que teníamos ya muchos pacientes, 728, que había pasado la primera y la segunda ola. En cada una de estas olas hicimos la misma comparación que les acabo de mostrar, un poco con la idea de que en la segunda ola ya las cosas habían cambiado, las cointervenciones se habían cambiado, los pacientes se vacunaban, sabíamos más acerca de la insuficiencia respiratoria en COVID, probablemente actuábamos de modos distintos, entonces pensábamos que todas esas variables podían afectar o podrían afectar la efectividad de la intervención. Entonces hicimos la misma comparación que les mostré, más de 6 horas menos no prono, durante la primera y durante la segunda ola, ¿sí? Y lo que vimos es algo muy parecido a lo que ya habíamos visto. Reducción del riesgo de intubación en la primera ola, reducción del riesgo de intubación en la segunda ola, efecto total en la reducción del riesgo. Esto entonces favorecía el prono y no había diferencias en la efectividad entre la primera y la segunda ola. Con la mortalidad pasaba algo parecido, se reducía el riesgo de mortalidad tanto en la primera como en la segunda ola, con un efecto total, una reducción del riesgo importante, y no había diferencias entre la primera y la segunda ola en cuanto a la efectividad. En otras palabras, la intervención parecía conservar su efectividad independientemente del contexto en el que la aplicáramos. Luego de nuestros primeros trabajos aparecieron los primeros metaanálisis hechos en función o evaluando diferentes o incluyendo diferentes ensayos clínicos que confirmaron que el riesgo de intubación se reducía, pero que no se reducía en cualquier grupo de pacientes, se reducía sobre todo en el grupo de pacientes que habían recibido algún tipo de soporte ventilatorio no invasivo, ya sea BNI o alto flujo. Es decir, que en este grupo era eficaz, pero en el grupo en el que se había usado oxígeno convencional, en otras palabras, en la insuficiencia respiratoria menos grave, la posición prona no parecía ser eficaz. Esto fue ulteriormente confirmado en metaanálisis que vinieron después, con más estudios ya publicados, y en este caso este metaanálisis observó estudios observacionales, incluyó en su análisis estudios observacionales y ensayos clínicos. En ambos tipos de estudios el riesgo de intubación se reducía, ¿sí? Es decir, que era eficaz. Cuando evaluamos la mortalidad en estudios observacionales, en este metaanálisis, el riesgo de muerte se reducía, pero no así en ensayos clínicos. Pegaban el palo, digamos, ¿no? Tenía una tendencia a la reducción en el riesgo de muerte, ensayos clínicos, que no alcanzaba significación estadística. Aunque había una tendencia respecto de que podía ser eficaz respecto de mortalidad. Hasta que apareció este ensayo clínico este año, un ensayo clínico grande de más de 500 pacientes, en el que se evaluó la intervención menos de 6 horas de posición pronavigil contra 12 horas o más.
aunque las curvas que son las originalmente publicadas no se ven tan claramente, les puedo mostrar que la probabilidad de intubación se redujo significativamente en los pacientes que se expusieron 12 horas o más a prono respecto de menos de 6 horas, y algo parecido pasó con la mortalidad. El riesgo de muerte disminuyó en el grupo 12 horas de prono versus grupo menos de 6 horas de prono, a los que ellos llamaron Standard Care, ¿sí? Y posición prona prolongada lo designaron a aquellos que, digamos, exponiendo a los pacientes a más de 12 horas, ¿sí? Y este fue el primer ensayo clínico que mostró reducción del riesgo de muerte, confirmando un poco las señales que ya se venían dando en los metaanálisis que les mostré. Esto nosotros ya lo habíamos visto en nuestro primer estudio, en el que veíamos que, acá les estoy mostrando riesgo de intubación, pero se acuerdan que con más de 8 horas nosotros veíamos que el riesgo de muerte se reducía. Es un desafío, sin duda, poder lograr tiempos prolongados de intubación. En nuestra cohorte nosotros lográbamos entre 12 y 14 horas de tiempo de exposición a la posición prona en la cohorte total. En el grupo de pacientes que toleraban más de 6 horas, el tiempo final que lográbamos era 12, más o menos entre 12 y 14 horas. Y esto no es nada fácil de lograr, y tiene que ver con el trabajo en equipo, con la motivación del equipo, con la motivación que ese equipo transmite a los pacientes y eventualmente con algunas cointervenciones, y esta fue la hipótesis de este estudio. Nosotros en uno de los centros usábamos un equipo de medidas que era un conjunto de medidas o una bundle que consistía en monitoreo estrecho con línea arterial, monitoreo continuo de presión y 2 gases arteriales por día, brindar la información escrita a los pacientes en forma de gráficos y sobre todo, y esto era muy importante, un esquema de sedación liviana con dexmedetomidina, cuya dosis estaba guiada o centrada en objetivos de sedación por RAS, y una dosis pequeña y fija de opioides. Entonces lo que intentamos en este trabajo fue comparar en una cohorte de 700 pacientes de la cohorte final qué pasaba en el grupo en el que usábamos alto flujo y bundle, ¿sí? Es decir, que usábamos todas estas intervenciones que les conté. Además de pronarlos, los sedábamos y hacíamos todas estas cosas que les conté, contra el grupo control en el que no se hacían estas cosas, que fueron 302 pacientes. Y evaluamos a través de nuevo un estudio observacional, dividimos en 2 grupos, ajustamos por las diferencias mediante inferencia causal, utilizando múltiples análisis. Este es el Kaplan-Meier de riesgo de intubación en el grupo sedación liviana y monitorización, y esto fue en el grupo control, y esto tuvo significación estadística. Con diferentes tipos de ajuste, regresión lineal, ajustada, también usamos IPW, o sea, un propensity score, un approach de doble robusto y un modelo de efectos mixtos, y con todos los modelos de ajuste vimos que los coeficientes de regresión favorecían a la utilización de la bundle en relación al tiempo de exposición. En otras palabras, la bundle favorecía un mayor o aumentaba las chances de un mayor tiempo de exposición. Llevado a horas, esto significaba que en el grupo control lograba 10 horas, mientras el grupo control lograba 10 horas, el grupo sedación liviana lograba 16 horas. Y esto, como les mostré con los coeficientes de regresión, era claramente significativo desde el punto de vista estadístico, ¿no? Respecto de la intubación, el grupo expuesto a la sedación liviana se intubó en un 21% de los pacientes, con un 38% en el grupo control. Y esto, con todos los modelos de ajuste, alcanzó significación estadística. Con la mortalidad pasó algo parecido, hubo una tendencia a la reducción en la mortalidad, 11 versus 21%, pero esto en algunos de los modelos de ajuste no alcanzó significación estadística, aunque hubo una tendencia. Bien,
otra de las cosas que nos preguntamos fue cómo detectar precozmente a los pacientes que iban a fracasar, porque esta es una preocupación, no exponer demasiado tiempo a aquellos pacientes que iban a requerir intubación y se iban a tener que intubar. Finalmente, y lo que hicimos fue evaluar entonces qué pasaba con las variables fisiológicas evaluadas precozmente, primero en la posición supina y a las 6 horas en posición prona. Lo que evaluamos fue el delta o cambio o modificación en una serie de variables fisiológicas para evaluar si alguna de esas señales nos podían indicar o identificar a aquellos pacientes que iban a fracasar. Definida el fracaso como la intubación dentro del día 7 o la muerte dentro del día 7. Entonces evaluamos todas estas variables, PAFI, SAFI, frecuencia respiratoria, ROX, PCO2, frecuencia cardíaca, tanto en la posición supina, preprono, como a las 6 horas de haberlos pronado a los pacientes. Y lo que vimos era que si bien los scores de gravedad y medidos por SOFA y Apache y la edad de los pacientes nos ayudaban, lo que más ayudaba a identificar a los pacientes que fracasaban era el ROX Index, ¿sí? El aumento del ROX Index en un 25% o más reducía en esta magnitud el riesgo de intubación y parecía ser el predictor más potente de éxito, o si ustedes quieren, de fracaso, de tratamiento. Los pacientes que no aumentaban el ROX tenían muchas más chances de intubarse. Esto se publicó recientemente en Intensive Care Medicine y fue el trabajo de tesis doctoral de el doctor Matías Olmos, con quien trabajamos, que forma parte de nuestro grupo, y un trabajo que se hizo en el marco de de una experiencia de investigación ATS, ¿sí? Junto al doctor Bruno Ferreiro. Bien, un poco con todo este background fue que decidimos comenzar con este nuevo proyecto, que es esencialmente hacer lo mismo que les mostré en los hechos, es hacer lo mismo que les mostré, pero en pacientes con insuficiencia respiratoria no asociada a COVID. Este trabajo tenía como objetivo principal que en una cohorte de pacientes con insuficiencia respiratoria grave no asociada a COVID, evaluar los predictores de fracaso de tratamiento con una estrategia usando lo que ya les mostré, alto flujo, la estrategia de alto flujo y pronovigil. Si nos vamos a los objetivos específicos, vemos que los objetivos son un poquito más ambiciosos que identificar el fracaso de tratamiento. Queremos caracterizar la población incluida, queremos evaluar los resultados clínicos, queremos evaluar las variables asociadas al fracaso de tratamiento y eventualmente construir un modelo predictivo para identificar a los pacientes que fracasarán, ¿sí? El estudio pretende ser observacional, no es un ensayo clínico, por cuestiones de factibilidad no nos podemos meter en un ensayo clínico por muchas razones que ustedes imaginarán, relacionadas con factibilidad, costos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nuestra intención es generar una cohorte prospectiva de manera similar a como lo hicimos con la cohorte COVID, responder a esta pregunta de investigación, pero eventualmente que esta materia prima, que este sustrato nos sirva para responder eventuales preguntas adicionales que surjan, ¿sí? Entonces va a ser un estudio prospectivo observacional y multicéntrico. Los centros participantes son estos que les muestro aquí, varios de ellos ya participamos en la primera experiencia. Tenemos la reciente confirmación del Hospital Nacional de El Salvador, un hospital muy grande, centro de referencia de todo el país, en cuidados críticos, de 800 camas. Estamos pendientes de confirmación del Hospital Alemán y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y estamos abiertos a invitar a que todos los centros que puedan y quieran se puedan integrar, con idea de que esto sea un proyecto colectivo lo más heterogéneo y abarcador y representativo posible de la realidad de lo que hacemos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Quiénes entrarían? Adultos que tengan insuficiencia respiratoria que no se explique por insuficiencia cardíaca
y que tengan una PAFI menos de 200 o una SAFI de menos de 235, que es el equivalente a menos de 200 de PAFI, en quienes se comience a intervenir con alto flujo y se tolere durante al menos 4 horas. Esto es básicamente para no incluir pacientes que se van a intubar inmediatamente. Y que tengan infiltrados pulmonares, ¿sí? Ya sea uni o bilaterales. ¿Quiénes quedarían afuera? Los pacientes que tengan contraindicación para el prono. Es decir, que tengan alteración del estado de conciencia, que estén chocados. Se permite algún grado de vasopresores, alguna dosis de vasopresores, pero se excluye a los pacientes que tienen criterios de shock definido como vasopresores más lactacidemia. Aquellos pacientes que no toleren por alguna causa definitiva, por una causa razonable, que no toleren el prono, ¿no? Que estén agitados, que tengan trauma, que tengan cirugía abdominal compleja. Con esto lo que quiero decir es que aquel que solo por la propia voluntad decide no pronarse, siempre intentamos persuadirlo de que lo haga, digamos, ¿no? Y esto cuando uno está convencido y cuando tiene la motivación suficiente, muchísimas veces se logra. Bien, también excluimos a los pacientes con enfermedades respiratorias graves que usen oxígeno en casa, que eventualmente tengan soporte ventilatorio previo, o aquellos que ya hayan sido sometidos a algún tipo de soporte ventilatorio no invasivo por más de 24 horas, ¿sí? Es decir, desde que el paciente cumple criterios de inclusión hasta las primeras 24 horas de uso de alto flujo, se permite que el paciente sea incluido o pueda participar del estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en los hechos? El paciente ingresa con insuficiencia respiratoria de inicio agudo, tiene infiltrados pulmonares que no son insuficiencia cardíaca y tiene cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos criterios, PAFI menos de 200, SAFI menos de 235 o frecuencia respiratoria de más de 30 con uso de accesorios, comenzamos con alto flujo. El paciente tolera alto flujo y sigue con menos de 200 de PAFI o con SAFI menos de 235, tiene criterios de inclusión. Y ahí tenemos una ventana de hasta las primeras 24 horas para incluirlo. Lo pronamos y hacemos prono todo lo que el paciente tolere. Las cointervenciones están a cargo del paciente. Nosotros sugerimos o utilizamos en nuestro centro de rutina una estrategia de sedación liviana, lo podemos discutir después. Y hacemos esta intervención hasta que se cumplen los criterios del descalamiento, que como les dije eran reducción de la FIO, reducción de flujo, 40-40 flujo FIO, luego pase a bajo flujo con cánula de bajo flujo y si el paciente sostiene saturación dejamos de pronarlo. Y eso es un éxito de tratamiento, el fracaso es que se intube o bien que muera. La variable de resultado primario es intubación o muerte durante la aplicación de la intervención, ¿sí? O que se intube o que el paciente fallezca antes de intubarse durante la aplicación de la intervención. Y esto nos permite incluir a los pacientes que tienen limitación del esfuerzo o orden de no intubar. Así que eso no es un criterio de exclusión. Y las variables secundarias son los componentes individuales, es decir, muerte e intubación, estadías hospitalarias y en la UCI, días libres de fallos de órgano y variables que tengan que ver con la seguridad. ¿Sí? Vamos a evaluar varias variables que tengan que ver con la seguridad y también vamos a evaluar y nos vamos a centrar también bastante en aquellas variables que tienen que ver con la no tolerancia al prono. Vamos a identificar las variables asociadas al desenlace primario, eventualmente construiremos un modelo predictivo con una parse de generación y otra parte de validación y haremos curvas ROC para evaluar la performance del modelo, ¿no? Pero de nuevo, de acá tendremos muchos datos como para responder a múltiples preguntas de investigación y la base está abierta para que quienes tienen preguntas de investigación y esas preguntas puedan ser respondidas con el método apropiado mediante la información que tengamos eventualmente en la base de datos, esas preguntas puedan ser respondidas. Lo que quiero decir es, la base va a estar abierta siempre para quienes quieran usar los datos
y nosotros de nuestra parte podemos brindar asistencia respecto de metodología, respecto de análisis y respecto de escritura. Así que estamos abiertos a eso, y les cuento además que no les mostré alguna otra publicación que tenemos en relación a nuestra base de datos con las que hicimos todos estos trabajos que mostré. Algún trabajo que no mostré tuvo que ver con pregunta de investigación de la doctora Marina Bucico, de la Clínica Olivos, con la que quienes participó del grupo colaborativo, se hizo una pregunta de investigación, utilizó los datos y se pudo concluir que los criterios de distrés utilizados clásicamente en la definición de Berlín eran aplicables los mismos criterios para los pacientes no ventilados con COVID, y que ese criterio de distrés respiratorio tenía una validez predictiva homologable en los pacientes no ventilados, homologable a los pacientes ventilados, definición de Berlín, en los pacientes no ventilados con COVID, y eso fue una publicación de Critical Care Medicine. Esto es solo para mencionarles que la base está abierta y se puede trabajar con ella, y todos quienes participen van a poder hacer sus trabajos de investigación si así aplica. Esta es la ficha de recogida de datos. Utilizamos un sistema de recogida de datos digital mediante un registro en REDCap, y estos son los documentos correspondientes a las aprobaciones de nuestro comité de bioética de nuestra institución y a la aprobación del comité de bioética del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Esto es una norma local que tenemos que tener un comité central, provincia de Buenos Aires, aprobando el proyecto, además del comité de ética de nuestro hospital. Esta es la hoja de información para el paciente y el consentimiento. Acá solo insistir en que se trata de un estudio observacional. Nosotros hacemos esta intervención independientemente del estudio. El consentimiento tiene que ver con que pedimos y usamos los datos si el paciente nos consiente, y entonces el permiso o el consentimiento tiene que ver con el uso de los datos, no con el consentimiento en relación a una intervención. Nosotros hacemos esta intervención asumiendo su efectividad, que ha sido mostrada por la evidencia, es cierto, en los pacientes COVID, pero un poco con la idea también que el distrés en COVID y el distrés en no COVID se parecen mucho, las insuficiencias respiratorias agudas graves se parecen mucho en términos de evolución clínica y de resultados clínicos. Nosotros con este fundamento aplicamos la intervención y luego pedimos permiso para usar los datos. Por eso tampoco la cuestión del timing del pedido del timing del consentimiento, si bien obviamente es importante, si nos pasamos algunas horas hasta que el paciente está en condiciones de poder firmar el documento, no pasa nada, porque nosotros lo que pedimos permiso es para utilización de esos datos. Si el paciente reúne criterios de inclusión, le pedimos su consentimiento para la utilización de datos, y si firma consentimiento, el paciente forma parte del estudio. Espero que se entusiasmen, que estén tan motivados como nosotros, que podamos entusiasmarlos para formar parte de este proyecto colectivo, y los invitamos a formar parte de él, a seguir en contacto si están interesados, y ojalá podamos podamos aportar al conocimiento, podamos producir conocimiento científico. Es un área que despierta mucho interés en la comunidad científica, en nuestra disciplina. Hay margen para generar ese conocimiento y para publicar, así que los animo y los invito a que lo podamos hacer juntos, y quedamos en contacto por cualquier eventualidad. Muchas gracias.